¿Qué tiene para que me atrape? Bueno, para mí tiene una parte muy personal y muy sentimental que tienen estas dos películas, que pertenecen a mis primeros recuerdos. Yo nací en el 55, entonces cuando se hacen Plácido y el Verdugo, pues en una tendré 7 años y en la otra 9 o cosas de ese tipo. Entonces, de alguna forma, la España y el Madrid que yo recuerdo de niño, los reconozco cuando veo estas dos películas de Berlanga y me siento ahí, y así era la gente, así eran las calles, así hablaban. Creo que es el retrato más perfecto, más realista, ¿no?, que se puede tener de lo que era la vida en aquella época, ¿no? Es curioso que el cine es de una precisión y de una exactitud en eso tremenda. Y yo creo que ni siquiera ni el periodismo, ni la televisión, ni por supuesto el nodo de la época, imagínate, ¿no? Entonces yo me reconozco, siempre hago la broma, digo que mi biopic es un niño que sale en El Verdugo. Hay una escena en El Verdugo que es en la Feria del Libro, y entonces están allí un escritor y un librero y tal, y hay un niño que llega pidiendo catálogos, ¿no? Entonces yo, como no tenía dinero, yo vivía, lo que más me gustaba era pedir catálogos, ¿no?, y subrayar en los catálogos los libros que en mis sueños me gustaría comprarme, ¿no?, que nunca iba a tener dinero para comprarme. Entonces siempre me he identificado, es mi personaje de ficción con el que me identifico, es este niño del Verdugo, ese soy yo. Entonces, y también, fíjate, me pasa con la primera película de Berlanga, que es Esa pareja feliz, Elvira Quintillá y Fernán Gómez, que viven en aquella habitación con derecho a cocina. Mis padres, antes de yo nacer, vivían en una habitación con derecho a cocina, ¿no? Y las fotos que yo tengo de ellos de esa época, que debe ser una o ninguna, se parecen mucho. Sobre todo mi padre a Fernán Gómez en Esa pareja feliz. Y entonces siempre que veía la película, tenía la impresión de que tenía la oportunidad de ver a mis padres antes de yo haber nacido, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que nos olvidamos del poder del cine, aparte de que luego las películas sean muy buenas y todo eso, ¿no?, pero el poder que tiene de captar ciertas cosas de la vida. ¿Tú también encuentras esos recuerdos un poco de vida, instantes? Bueno, yo me muevo como Fernando entre El Verdugo y Plácido según los días, tanto es así que me vienen frases a la cabeza y a veces tengo que pensar de cuál de las películas son, porque me parece como todo un mundo, y que me parece que está dentro de un mundo, más que dos películas por separado, ¿no? En el caso de Plácido, también Una pareja feliz, que es una de mis películas favoritas, es que encuentro algo muy familiar. Entonces me enternece. Ese realismo lo encuentro tan pegado a mi familia, a nuestras familias. O sea, tú dices que te recordaba tu padre, que Fernán Gómez te recuerda a tu padre. A mí mi madre me recordaba, era muy parecida a Elvira Quintillá. Entonces es una ternura, o sea, esa especie de hiperfeminidad de Elvira Quintillá en un mundo tan pobre. O sea, esos sentimientos que tienen los personajes, esa manera de mirarlos, dándoles la misma categoría a los secundarios que a los que se suponen que protagonizan las historias. Y luego también hay otra cosa, que aquí buscamos nuestra tradición. Y yo confundo, yo trazo una línea transversal entre lo literario y lo cinematográfico, ¿no? Y la tradición humorística española, la que entiendo de Berlanga o de Azcona, o luego la que ha hecho Fernando, ¿no?, creo que tienen una tradición que viene de Cervantes, que es muy cervantina, que es una manera de entender a los personajes, de hacerlos humanos, de mirarlos con compasión. Y luego también tiene una manera muy de mirar las clases sociales y el cómo los pobres y los desamparados tratan de sobrevivir como sea en un mundo que a veces no tiene caridad con ellos, ¿no? Es curioso que esta película acabe con ese villancico que te sobrecoge. Y además, no sé si esto está muy en línea con el neorrealismo italiano, la manera de acabar la película. Es como que no sé si ahora las películas pueden acabar
con esa cosa tan desconsolada que tiene esta película y que dices, ¿cómo podía hacerse en ese momento algo que acabara así, de esta manera, que parece que no te deja un poco sin esperanza, salvo lo que se quieren entre esa familia y lo que se protegen, pero están en el desamparo más absoluto? Me recuerda, como dice Fernando, a una España que yo ya no viví, porque yo ya nací en los años 60 y España empezaba a abrirse a otra cosa. Sin embargo, los personajes, las personas, el cómo hablaban, el cómo se dirigían los unos a los otros, es como tú te ibas a una pequeña ciudad o al mundo de un pueblo, todo eso, y era exacto, era así, la gente era así. Entonces tiene algo mágico de espejo de una sociedad, pero muy, muy clavado, muy, no sé, está ahí esa España. Esta es además la primera película que rueda Berlanga con guión de Rafael Azcona. ¿Qué aportó, Fernando, esa pareja de nuevo, de refrescante al cine español de la época? Mira, yo creo que Berlanga, que empieza trabajando con Bardem, ya se medio, no sé si pelean, distancian o lo que sea en la segunda película, en Bienvenido Mr. Marshall, porque los dos hablaban a los actores, ¿no? Y entonces había ahí un conflicto, uno que decía una cosa y otro decía otra, aunque había una especie de medio acuerdo de que Bardem era más el director técnico y Berlanga más el director más de tratar con los actores, pero no sé si eso era tan así, ¿no? O sea que no sé el acuerdo entre ellos cómo era. Pero el Berlanga anterior a Azcona, si tú ves sus películas, puedes rastrear las influencias del cine italiano, no tanto del neorrealismo como del neorrealismo rosa, ¿no? Del tardo neorrealismo, que es más amable, que es, ya no es el de el inmediato final de la guerra. No es no es el de ladrón de bicicletas, ¿no? Exacto, ya no es el de ladrón de bicicletas o Roma Città Aperta o estas películas, y está más cerca pues, de, a lo mejor, pues, de Vivere in Pace, de la serie esta... Ay, la de Vittorio De Sica y Gina Lollobrigida, como Panamori Fantasía, de todo ese cine, ¿no? Entonces hay algo en Berlanga que probablemente lo había en su persona también, que es una amabilidad, ¿no? Una especie de simpatía, de cosas que tienen todas esas primeras películas, que la puedes ver en Calabuch y tal. Y claro, Berlanga, y él lo ha dicho, lo dijo muchas veces, cuando vio El Pisito, digamos que se cayó el caballo, ¿no? Cuando vio El Pisito y vio la ferocidad de la historia, la negritud de la historia de Azcona, de repente dijo, esto es lo que yo necesito, ¿no? O sea, a mí lo que me falta es un contrapeso, ¿no? a eso. Y yo creo que fue una pareja perfecta, ¿no? Berlanga y Azcona, mientras funcionaron, fueron una pareja insuperable, ¿no? Porque yo creo que se entendían muy bien, funcionaban muy bien y claro, y en Plácido ya está presente, o sea, Azcona hace estas con Ferreri, el Pisito y el Cochecito, y en Plácido ya está esa mala leche desoladora, ¿no? Que tiene, pero un poco, yo creo, equilibrada con la ternura, la simpatía, la humanidad de Berlanga, ¿no? Entonces, eso ayuda. No que no tuviera esa simpatía, Azcona la tenía por arrobas, ¿no? Y que no tuviera humanidad, pero es verdad que su visión del mundo, sobre todo en esa primera época de su vida, es más negra, ¿no? Es mucho más dura, y entonces se complementan, ¿no? Y Plácido, es que lo bonito es cómo consiguen los dos ser tan divertidos siendo tan terribles, ¿no? O sea, porque realmente decir, joder, esta película... Yo el otro día tuve que escribir una cosa, lo estábamos hablando antes, me pidieron escribir una cosa de Plácido y me senté y no me salía nada. Y no me salía nada. Y yo he visto Plácido muchas veces y dije, ¿qué se puede decir de Plácido? Y entonces volví a verla otra vez, ¿no? Porque dije, bueno, a ver si viéndola y tal. Y entonces
De repente dije, ahí va, si es una road movie. ¿No? Y es verdad. O sea que dices, bueno, son unos que van en una moto de un lado para otro, ¿no? Y se van encontrando con gente y les van pasando cosas, como el Quijote era una road movie, ¿no? Una road novel. Y ya desde el principio, o sea, que el primer sitio que vayan sea un váter público y que prácticamente el primer diálogo se atiene el periódico y dice, no, está ocupado, ¿no? Que dice Elvira Quintilla, ya ahí directamente dices, estamos en un territorio, o sea, no se puede contar mejor el país en el que estamos y en la época en que estamos que con esas dos cosas, ¿no? O sea, ya ahí dices, bueno, te bajan los pantalones, que me cuenten lo que quieran, ¿sabes? Y realmente la película está llena de tantos momentos sublimes, ¿no? Uno de los más recordados por todos es la boda, ¿no? Cómo casan estos dos pobres viejos, que es una cosa de una crueldad que el idiota de Tarantino jamás llegará en su vida a ser tan cruel, ni aun queriéndolo, ¿no? O esa vieja comiéndose, llorando y comiéndose el trozo comiéndose el chorizo. Comiéndose el chorizo, ¿no? Sí, sí, todo el trajín con la cesta de Navidad, ¿no? A mí me parece eso muy, muy audaz y muy valiente. Elegir a un actor, es ese tipo de decisiones, ¿no? Elegir a un actor que había hecho prácticamente comedia o revista, como era Cassen, y ponerle a hacer este papel. Pero yo es que no me puedo imaginar ahora otro actor que pudiera hacer este papel, porque tiene una... Es lo que tú decías, o sea, yo entiendo y además he leído a Azcona fuera de sus textos cinematográficos y entiendo lo que dices. Luego él era una persona tan encantadora y tan amable que se unía a esa visión así como negra de la vida con cómo era él, que era una persona encantadora, ¿no? Y entiendo eso que dices, eso, la persona que le hizo ver a Berlanga esa España negra, por así decirlo, pero la mirada de Berlanga hace que no la entiendo como ternurista, sino, no sé, como una humanización, exactamente como lo hacía Cervantes, o sea, una humanización de los personajes hasta que los quieres, hasta que comprendes la miseria, la mezquindad, el egoísmo, el desamparo, todas las cosas que componen la comedia humana, ¿no? O sea, cada lugar a los que van se monta una escena. Dices tú, es una road movie, pero también tiene como paradas como en fondas, ¿no? Cada piso se crea una escena. Estaciones. Exactamente, ellos van pasando por sitios en los que se repiten las cosas, además se repiten mucho las cosas. Cassen tiene que repetir muchísimo las cosas para que veamos su desesperación, ¿no? Yo creo que es tan buenamente como está escrita, o sea, los diálogos. Entonces, yo entiendo lo que dices de la dificultad de escribir sobre una cosa que está tan bien hecha y que a mí siempre me asombra porque siempre se habla de los planos secuencia. Y yo ahora, Fernando, te quería preguntar, porque en la película que has hecho, ahora que sabes que me ha gustado mucho, El olvido que seremos, también hay muchas escenas en las que hay mucha gente. O bueno, hay una serie de personas, hay una familia interactuando y hablando y todo eso. Y a mí eso es tal vez lo que me resulta más difícil una prueba en el cine, que eso resulte natural. Bueno, es que, por cierto, antes de que se me olvide, ellos querían en principio no a Cassen, sino a... Cassen llegó como un sustituto, querían a Landa. Y creo que Landa no podía hacer la película, tenía algún problema y no la podía hacer. Y esto que dices de los planos de secuencia, pues claro, es una cosa que Berlanga va desarrollando a lo largo de su carrera, ¿no? Y cada vez se va volviendo más radical y más radical con lo de los planos secuencia. Incluso yo creo que es lo que le hacía divertirse rodando, el poder rodar planos muy largos, muy complicados, etc. Yo le he visto rodar 2 veces solamente. Estuve un día en el rodaje de La Escopeta Nacional, cuando rodaban la escena final, también un plano secuencia complicadísimo, pero donde me dejó absolutamente deslumbrado fue cuando le vi en lo que ahora es Casa América rodar un día de Patrimonio Nacional. Realmente era un grado de virtuosismo tan grande,
lo que hacía con la cámara y con cómo la movía y cómo hacía que los actores... Y de organización, porque... Sí, la coreografía de los actores y la cámara, ¿no? Esa especie de juego llevado a una especie casi de paroxismo, pero lo bonito es que no se nota, ¿sabes? O sea, creo que porque claro, hay una moda del plano secuencia en los años 60 y 70 que llega a ser una moda y una especie de toma de posición estética de una serie de directores en una época de cine político, etcétera y tal. Dice, sí, Miklos Jankso en Hungría hacía unos planos secuencia tremendos. Ahora bien, los planos secuencia de Miklos Jankso es que los sufrías, los sangrabas, ¿sabes? O sea, eran una cosa tal. Pero con Berlanga había una cosa maravillosa que tú no te enterabas del plano. Si tú eras vamos, incluso siendo de cine, había un momento que tú estabas mirando a López Vázquez y a Luis Escobar y a Chuslan Preave y al otro y a Ciges y tal, y no te enterabas de que estaba haciendo un plano y que llevabas 9 minutos y medio de plano y no habían cortado, ¿no? Y entonces ese virtuosismo y esa tan maravilloso y tan invisible, que es lo bonito de la técnica de Berlanga, solo lo encuentras en grandes estilistas como Mizoguchi o como Max Ophuls, ¿no? Entonces, realmente, una vez hablando con Berlanga, él me decía que es que, porque yo veía ya que es que había una especie de obsesión con que los planos tenían que ser largos y tal, y que tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero a la vez era un disfrute verle hacer eso. Y él me decía que es que cuando había un plano y contraplano, entre un plano y el contraplano ocurría algo que él no veía y no podía soportar, y se preguntaba siempre qué había ocurrido entre el plano y el contraplano. Y entonces su manera de no tener esa especie de angustia vital era rodar en plano secuencia, ¿no? Bueno, el plano secuencia, obviamente, decía Pasolini que era la vida, ¿no? Que era lo que ocurre. Sí, y dices, no, la vida no es un plano secuencia, la vida tiene muchos cortes. Y también le puedes llevar la contraria a Berlanga y decir, vamos a ver, ¿qué pasa entre los planos de la bañera de Psicosis de Hitchcock? Que cada vez que corta pasa algo. No, tiene más fluidez esa escena, que es de puro montaje, que muchos planos secuencias que son como subirte al Everest. Bueno, tal vez era una forma de divertirse, ¿no? Él tuvo, el cine de Berlanga es un recorrido estético y yo creo que también es un recorrido humano, ¿no? Que hacen. Y, por ejemplo, yo considero que el encuentro de él y Berlanga y esa mirada que tienen sobre España tan bestia, ¿no? Y tan negra y tan desoladora, les va llevando a una especie de callejón sin salida que llegan en un momento con tamaño natural. Y que además, tamaño natural es como ya el final de un camino, ¿sabes? En europeo, y en la que Berlanga y en la que Azcona tiene mucho que ver. Es decir, no en vano, La Gran Bouffe es otra película terminal, El último tango de Bertolucci es una película terminal, El trío infernal de Giraud. O sea, hay un momento en el mundo como que, por supuesto, Ferreri, no solo en La Gran Bouffe, sino en una película que es la que yo considero la película más azconiana que nunca se ha hecho, que es Dillinger è morto, en la cual supuso el final de la relación y de la amistad de Azcona con Ferreri, porque Ferreri le robó la película. O sea, Azcona le contó la historia, Ferreri cogió y rodó la película. Y eso hizo que no trabajaran más. O sea, pero eso es un movimiento que el cine mundial, o sea, que esa especie de visión negra al final les lleva a esa negritud y soledad suicida de tamaño natural. De cualquier manera, yo pienso que, dada la personalidad de Berlanga, siempre hubiera vuelto a un mundo luminoso, porque él me parecía una personalidad hedonista. Hombre. Entonces, creo que siempre hubiera hecho ese recorrido de vuelta para encontrar para contar situaciones que podían ser tragicómicas, muy esperpénticas siempre, pero desde un punto de vista luminoso. No lo veo como no lo veo un hombre trágico. No, pero tuvieron esa caída. O sea, pasaron por ahí. Pero volvió. Pero volvió. Porque había una cosa que
que Azcona y él captaban como nadie, que es la vida, ¿sabes? Y además sabían incorporar lo que veían por la calle, lo ponían. El otro día fui a comer al restaurante de José Luis, al Berlanga, Sí. y no sé cómo yo le conté una anécdota de Azcona que iban, y entonces él me recordó, pero si eso lo metieron luego en una película, o sea que viene de ahí, ¿no? Que era que una vez iban a un festival, pues no sé si San Sebastián, no sé qué, no sé cuántos, y en el avión iba el crítico de Ya, que era Pascual Cebollada, ¿no? Y entonces el avión se debió mover un poquito, en esa época no se volaba tanto y los aviones eran un poco más tal, y Cebollada echó la pota en el avión, ¿no? Y entonces estos iban sentados por otro lado y cuando le ven bajar de la escalera en el aeropuerto, se bajaba en la escalera allí en la pista mismo, pero hombre, y tal, ¿qué te ha pasado? Y tal, hombre, he hecho polvo. Y este hizo así, dijo, vómito seco, quitándole importancia. Y eso estaba luego en una de las películas de ellos, ¿no? O por ejemplo, hay una anécdota maravillosa que es que cuando era ministro de Cultura Javier Solana, pues, que era un hombre que dentro de los de la política le llamaban el abrazos porque era muy, muy abrazador, no sé ahora en la pandemia cómo lo habrá llevado, y entonces parece ser que un día coinciden en un estreno, siendo Pilar Miró la directora general de cine, y Solana ve a Luis y dice, hombre Luis, que se tira a sus brazos, le está abrazando, precisamente yo he firmado algo tuyo. Era el ministro de Cultura y Pilar Miró, que estaba al lado, con esa simpatía que la caracterizaba, dijo, el cese. ¿No? Entonces, eso está en Todos a la cárcel. Eso está en Todos a la cárcel, la misma secuencia. O sea, sabían integrar. O sea, Azcona, yo alguna vez decía, no, y Azcona mantenía una cosa. Yo no sé la palabra gag, lo que significa. Y, hombre, Rafael, por favor, si tú has escrito los gags más graciosos del cine español. ¿Gags? Yo no he escrito un gag nunca y tal. Pero, hombre, cuando en El Verdugo van a comprar la camisa, por ejemplo, eso es un gag. Eso no es un gag, eso es la vida. Entonces, esto, que era una cosa de Berlanga y de Azcona, es que sabían oler, mirar y escuchar e integrarlo en las historias que ponían como nadie, ¿no? Ahora que nos han estado ahí haciendo una pregunta, no sé para qué era muy bien, de... ¿Berlanguiano? ¿Qué es berlanguiano? No sé, no he oído lo que has dicho tú. Yo he dicho, es que yo creo que berlanguiano es algo que es español, ¿no? Es una situación que ocurre en esta sociedad en la que vivimos absurda, con ciertos momentos grotescos o ridículos, que ellos han sabido retratar Berlanga como nadie. Bueno, ¿no? yo creo que viene... ¿Para ti, Elvira, berlanguiano? No, yo creo que es la misma naturaleza que tiene Esperpéntico, que nació un poco de lo mismo. Es decir, que yo también encuentro las similitudes o el lazo que une a lo valle-inclanesco con lo berlanguiano, ¿no? Entonces es curioso que esperpéntico se haya convertido en un adjetivo que utilizamos para una situación y berlanguiano al final lo utilizamos, esto es como de Berlanga, ¿no? Y lo utilizamos ¿por qué? Porque sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo siempre hay acción. No es una situación de pensamiento ni de reflexión, es una situación de acción donde una serie de personas están hablando precipitadamente unas con otras y generan una situación que puede ser trágica en su inicio, pero que para nosotros que lo estamos observando es cómica. Entonces yo creo que tiene algo con la tragicomedia española, muy enraizado en eso, también en la gracia que surge del hambre. Del hambre o de la necesidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Berlanga, para mí no es un escritor de gags, o sea, porque es como un humor que fluye. Ahora yo sé que hay muchos cómicos en España y hay precisamente muchos escritores de gags, pero no creo que tenga que ver. O sea, el humor de Azcona podría estar en la literatura y puede estar en el cine o en el teatro. Y es un humor que fluye, que tú te ríes de una cosa porque lo ha dicho antes, porque te lo está repitiendo, porque
responde a un ritmo casi matemático. O sea, las grandes películas cómicas están llenas de repeticiones, ¿no? Y ya el espectador se ríe de una cosa o sonríe por una cosa que ha escuchado media hora antes y que se repite, que define a un personaje. Los personajes están definidos por un tic o por lo que dicen o por lo que... Es decir, que son muy... son de alguna forma son muy de teatro clásico, responden a estereotipos siempre. Uno es el avaro, otro es el malo, otro es el pobre. El caso de Cassen es muy paradigmático porque es el hombre de buena voluntad que precisamente por ser de buena voluntad va a ver castigada su bondad. O sea, es una cosa como es la persona confiada, la buena persona, pero tiene algo dentro de sí que hace siempre que sea el último de los últimos. Él trata de explicar su problema, pero siempre hay otras personas que tienen problemas más grandes que él, ¿no? A mí es un personaje que me inspira, o sea, es como el personaje que cuenta la tragedia y la comedia a la vez, que te ríes porque eso lo has visto y lo has visto en Desamparados. Y creo que es una película que la ves ahora y tiene una actualidad. O sea, a mí, por ejemplo, todo lo que le sucede a él con la dichosa letra o como sea, cómo se tienen ahora mismo, sucede lo mismo en nuestro mundo, lo que ocurre que en vez de tener presencias como la de López Vázquez que te dicen no, ahora no es el momento, etcétera, tienes un teléfono en el que te suena una melodía y tienes que esperar hasta que te respondan del banco. O sea, yo me imagino la misma película con una persona que esté buscando que le den el ingreso mínimo vital y que esté haciendo todos los papeles, pero que de repente le falte uno, que al mismo tiempo tenga que llevar al niño a no sé qué sitio. Es que es una España que por un lado reconocemos el pasado, pero todos hemos seguido historias que han ocurrido ahora durante la pandemia, estamos viendo el presente, absolutamente. Entonces, eso te genera al final, cuando suena el villancico, te rompe el corazón. Cabría preguntarse si España es ahora más berlanguiana todavía de lo que lo era cuando ellos escribían estas historias, ¿no? Que antes te decía Fernando también que la manera en la que captaban la vida, Azcona y Berlanga siempre escribían en las cafeterías, ¿no? Primero en el café comercial, luego en la cafetería del Corte Inglés, para captar cómo respiraban los españoles esa esencia, ¿no? Y bueno, eso, no sé si creéis que España es ahora más berlanguiana aún de lo que lo era entonces. Pero es imposible ser más berlanguiana de lo que era entonces. Lo que pasa es que hay constantes. Hay cosas que van a estar siempre, que son cosas de la naturaleza humana o algunas cosas específicas a lo mejor del carácter español, si tal cosa existe, que no lo sé. Pero más berlanguiano que esa época no hay nada. Es que eso era... De verdad, yo he nacido en esas películas. O sea... Yo tengo esa sensación muy clara. O sea, la sensación de que nosotros... podemos ser de la mitad del siglo XX, pero hay muchas cosas que venían de atrás y que estaban todavía... creo que el país cambió radicalmente un poco después, pero nosotros nos ha dado tiempo a vivir eso y a ver a la gente funcionar así, ¿no? Yo creo que lo berlangueano es de esa época y todo eso. Creo que ahora serán situaciones igual de desesperadas o que no sé, que generan estas situaciones. Lo que haría falta es un Berlanga que las contara, ¿no? O sea, berlanguiano es quien las cuenta. Berlanguiano es la facultad de contar las cosas de esa manera quien las cuenta, ¿no? Sí, pero es un mundo pretecnológico, ¿no? Sí. Y ahora pues sería, si alguien es capaz de hacer eso, pues no sé, yo qué sé, pues Tati en Francia le supo en su momento sacar a una incipiente modernidad, sacarle un cómico bastante bueno, ¿no? O Chaplin en tiempos modernos, si quieres. Pero, o sea, que quiero decir que el humor siempre es capaz, siempre surge de la realidad, ¿no? En eso Azcona y Berlanga lo tenían clarísimo, ¿no? Y yo
lo único que no estoy del todo de acuerdo contigo es que sean tan tipos Los como perso- de la comedia o la tragedia. Yo les veo que son tan reales. Yo veo a Plácido y al otro, y a López Vázquez, y al del banco, y al otro, y al señor, y al que tiene la amante, y a Ferrandis. Les ves a todos y digo, no, o sea, cuando reconoces unos tipos que vienen de, a lo mejor, de la comedia del arte, y de Molière, y de Shakespeare, y de donde quieras, y de Aristófanes, si hace falta, ahí sí, a veces la comedia clásica ha jugado con los tipos y tal. Pero yo creo que ellos están tan pegados al suelo y a la vida. Por eso lo emparentaba yo con Cervantes, porque es un escritor no de estereotipos, sino de personajes que tienen muchas vueltas. Muchas. O sea, no les coge. Son eso, de desamparados, ¿no? Son las víctimas. Pero también quiero decir que no, o sea, hablabas de Pulp Fiction de repente, ¿no? Quiero decir que el avaro o el mezquino, no digo que lo comprendas, pero forma parte de esa comedia, de ese ¿no? Mundo. No es un malvado absoluto, ¿no? No es alguien despreciable, se integra como, digamos, en la comedia de la vida, ¿no? Sí. Azcona tenía una cosa que yo me acuerdo que decía muchas veces, que es que nada, que él tenía una visión del ser humano a veces fuerte, decía, nada ofende más que la felicidad ajena, ¿sabes? Y entonces, pues tú ves en Plácido esos dos pobres viejecitos que están tan tranquilos, no, hay que casarles por cojones, aunque se mueran, aunque les mates en el proceso de hacerlo, ¿no? Esa cosa de la sociedad puritana, bien pensante y asquerosa, ¿no? Que ellos supieron retratar también, ¿no? Pues fíjate, si puede haber situaciones berlanguianas ahora. Bueno, todo el rato, ¿no? O sea, no hay más que poner la tele un poquito y el berlanguismo sale, vamos, por mucho cambio de canal te va a aparecer en todos. Una escopeta nacional o... Sí. No, y es curioso cómo se han renovado todas esas personajes, todos esos histriones que parecían enterrados en el tiempo, ¿no? Y de repente dices, no, esta especie de esencia española vuelve, o de lo que dice ser esencia española, vuelve renovada o la misma, no sé. En toda su esencia, ¿no? Este es un encuentro abierto al público y nos encantará que lancéis alguna pregunta o que compartáis algo. Tenemos una por allí. ¿Alguna anécdota también? Que hoy hay muchos compañeros. Hola. Bueno, yo quería preguntar, porque siempre estáis comentando que os sentís muy reflejados en las películas de Berlanga, y yo creo que para mi generación nosotros tenemos un icono, que es Manolito. Yo creo que muchos... ¿Cómo has dicho? Un icono que es Manolito Gafotas. Ah, Manolito, sí. Que yo creo que muchos nos sentimos muy identificados tanto en las novelas como en las películas. Y quería saber cómo hacéis para... Bueno, cómo hacía Berlanga, cómo haces tú para identificar esos detalles de la vida cotidiana que nosotros no somos capaces de identificar como tan característicos y luego trasladarlos y que todos lo veamos y nos riamos de ellos. Y sobre todo, para Manolito, ¿cuál es la película que dirías esta es la mejor del mundo mundial de Berlanga? Pues mira, te agradezco esto que me digas de Manolito, porque yo a Manolito como que lo incluyo en esa tradición absolutamente. O sea, que para mí, hablé de Cervantes, del Lazarillo, hubo un estudioso que decía que era un pícaro sin hambre, y desde luego para mí todas las películas, yo he aprendido mucho de las palabras de Azcona en las películas, pero también de las de Gila, que está absolutamente presente en esa forma de hacer el humor, ¿no? Entonces, me alegro que me incluyas digo, como parte de ese batallón de creadores de humor, ¿no? Y me siento muy cerca, me han enseñado muchísimo. Claro, es verdad que el tiempo va cambiando, y es verdad que lo berlanguiano de los años que describía esa España de los años 50 y 60, pero a mí también me ha pasado. O sea, yo empecé a publicar libros de Manolito
en 1994 y era pretecnológico, no, o sea, que en el último libro que lo publiqué, no sé si hace 5 años, ya empecé a incluir móviles y tal, pero al mismo tiempo no quiero, si alguna vez escribo algo más, no quiero que esté todo seducido por la tecnología, porque, no sé, me resisto a eso, ¿no? Pero en realidad es la vida de los barrios y de la gente corriente, ¿no? Y es verdad que cuando apareció Manolito era muy raro que un personaje de raíz popular estuviera en la literatura infantil y que hablaran de dinero y que hablaran de las letras y todo esto. Yo creo que todo esto yo lo había aprendido viendo películas así donde la gente pobre habla de dinero, porque ¿cómo no va a hablar de dinero? Que es lo que necesita, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta o alguna palabra más. Pues para terminar, hace unos días hablaba con Manolo Gutiérrez Aragón porque estamos organizando otra actividad para julio y él hablaba de lo mucho que estábamos hablando de Berlanga, que ya estábamos hasta cansados de lo mucho que se está hablando de este creador estos días, ¿no? Y él decía que si se podía sacar algo bueno de eso era que parecía que por una vez nos estábamos poniendo de acuerdo en algo, porque realmente hay poco hueco para la crítica con Berlanga. Y me gustaría terminar preguntándoos por qué creéis que Berlanga resulta tan aglutinador, ¿no? en un país en el que cuesta tanto ponerse de acuerdo. Fernando, ¿tú qué dices? Si estás de acuerdo con Manolo. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Bueno, yo creo que Berlanga no era una persona política, era un hombre rico, riquísimo, de una familia riquísima, pero que sin embargo sus mejores películas se acercaba a personajes muy humildes y a personajes muy pobres y los sabía mirar con cariño, con tal. O sea, que había el punto despiadado a la vida o a la sociedad, pero a los personajes estos humildes y tal los miraba con gran humanidad, ¿no? Luego, o sea, que era un rico que le interesaban los pobres. Bueno, esto suele ser así. Yo siempre he dicho que a los ricos les gusta mucho filmar pobres, ¿no? Es una afición de los ricos. Por ejemplo, yo qué sé, Visconti, ¿no? Que era un príncipe Visconti, y lo que más le encantaba es sacar a Rocco y sus hermanos en camiseta y con mucha grasa manchado de aceite y tal. Bueno, pues es una cosa que a los ricos siempre les pone, ¿no? A los pobres, en cambio, les encanta hacer películas de ricos, ¿no? Por ejemplo, Lubitsch, que era un niño judío pobre y tal, pues lo que más le gustaba es películas de La viuda alegre, El príncipe no sé quién en Monte Carlo, el no sé qué, no sé cuánto. O sea, quiere decir que es una ley de compensaciones, que en la vida uno quiere lo que no tiene. Y luego, por otro lado, Berlanga, políticamente, no es muy fácil etiquetarle, ¿sabes? Porque dices, bueno, es un hombre claramente progresista y democrático y todas esas cosas, pero es hijo de un republicano, tuvo que ir a la División Azul para echar una mano al padre que estaba en la cárcel. A la vez nunca fue un hombre de izquierda, de hecho la pareja esa que formaban él y Bardem era un hombre comunista de partido y comunista de carné y en la clandestinidad y todas esas cosas, y Berlanga no. Pero quizá si miramos hoy la crítica social de las películas de uno y otro, quizá la de Berlanga sea más profunda, ¿no? La que hay, quizá porque no hay detrás, no hay nada que esté subrayado. ¿Sabes? Nada está dicho ideológicamente para pasar el mensaje este. Luego Berlanga, igual que a Buñuel, lo que más le gustaba del mundo era comer con amigos curas y cenar con amigos curas, porque le contaban cosas que luego a él le divertían mucho. Yo creo que a Berlanga le gustaba mucho, aparte de comer con Azcona y con sus amigos y tal, y con algunos que eran de izquierda radical, tipo Antonio Artero o lo que fuera y tal, pero también frecuentaba mucho a gente que era más de derechas que la hostia, o sea, desde Vizcaíno Casas a, yo qué sé,
Marciano de la Fuente, yo sé, que comían en su casa los domingos, la paella de su mujer y tal, y era un círculo que si por llamarlo de alguna forma, bastante fachas, ¿no? A la vez, pues cuando llega la democracia, a él le proponen ser presidente de la Filmoteca, ¿no? Y hace una cosa que los de mi generación nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos, que es que puso una condición, que es porque él quería ver si esto de la democracia y la libertad, había vivido toda su vida con la censura, o sea, le habían estado prohibiendo los guiones una vez tras otra, La Vaquilla 50 años prohibiéndose, películas sin hacer, o sea, había sufrido lo que era la censura de Franco, como todos, lo de su generación, pero él más, quizá porque sus películas eran tal. Entonces él hizo una prueba muy simple, dijo, vale, yo acepto el cargo si la Filmoteca pone un ciclo de cine pornográfico, ¿no? Y además dio los títulos, no que pusieron unas cualquiera, dijo, no, quiero more, quiero exhibition, quiero tal, quiero cual. Y entonces, como en aquella época todavía no había llegado el destape ni había caído la censura y tal, de repente en la Filmoteca, en General Orá, tuvimos un ciclo de cine pornográfico, que es uno de los momentos más hermosos de mi vida de cinéfilo, porque acababan algunas escenas de sexo con la Filmoteca entera en pie aplaudiendo, ¿no? Entonces fueron unos grandes momentos de liberación colectiva, gracias a Berlanga, y entonces él aceptó eso, ¿no? O sea, que podía tener esa cosa, dirigía la colección de literatura erótica de La Sonrisa Vertical. O sea, Berlanga no le puedes etiquetar. Es demasiado, tiene demasiadas vueltas, demasiadas cosas. Es un personaje demasiado rico y demasiado complicado y no le puedes definir de una manera ni de otra. Bueno, es Berlanga. Y además yo creo que responde un poco a un tipo de padre de esa época, porque luego tuvo hijos que se dedicaron a 1000 cosas que tenían que ver con la modernidad del momento, ¿no? Y yo creo que fue ese despertar él fue muy coherente con los hombres de su época que asumieron que sus hijos eran de una manera completamente distinta y se tuvieron que reeducar. Era un hombre pues extremadamente liberal, como se volvieron muy liberales muchos padres de la época, que a lo mejor seguían siendo derechas, pero asumían que sus hijos eran de otra manera. A mí hay una cosa que me gusta mucho del cine de Berlanga, es que cuando se habla de cine político parece que se habla de un cine de tesis, de un mensaje clarísimo, etc. Yo creo que lo que él hace es exponer la vida delante de los ojos del espectador y el espectador ve lo que hay. En ese sentido, él no tenía miedo. O sea, de hecho, creo que la película Plácido se iba a llamar Siente un pobre a su mesa o algo así, y no le dejaron que fuera así, se llamó Plácido. Tú pones la vida de tu país tal y como tú la estás viendo, ¿no? Que cada cual interprete eso como quiera. Esa especie de libertad del creador y de darle libertad al espectador para que opine como quiera y para que piense lo que quiera, al final te da una idea te deja una idea política de cómo es tu país, pero no es tendenciosa, no es sectaria, no te está diciendo exactamente lo que tienes que pensar de cada cosa, ¿no? Entonces, como decía Fernando, él sería rico, pero tenía un amor por la gente normal y corriente y sabía contar cómo era la gente normal y corriente. Eso es un valor político importantísimo, ¿no? Y probablemente, a lo mejor él no tenía esa pretensión de ninguna manera, pero al final el artista... hay veces el artista no controla incluso lo que cuenta o lo que llega al espectador, y creo que él provocaba ese milagro, ¿no? De contar ese país miserable que era España y de contarlo muy bien. Sí, yo creo que la pretensión de hablar de la naturaleza humana la tenía. Lo que no era... Era político. Era político en ese sentido reductor, sí. ¿no? Pero obviamente contar la realidad como es y con humor y con una mirada aguda y tal, es una visión muy progresista de la realidad. Ojalá tuviéramos más realistas así, que nos contaran cómo es nuestro país, ¿no? Claro, sí, él está en la tradición de Cervantes, pero también de Goya y de Solana y de todos los que han sabido mirar la realidad y a lo mejor... Y de Goya es importante, pues es un pintor y es verdad, es contar cómo es tu país, ¿no?
Yo creo, el otro día dije una cosa así un poco injusta, que creo que tengo razón. Sí, que Buñuel, al que yo admiro muchísimo y me encanta su cine, cuando vino a España a rodar y tal, y rodó aquí Tristana y rodó Viridiana y todas esas cosas, nunca dijo una palabra de Berlanga. Fue de una especie de racanería, de una especie de... la única cosa que yo le criticaría a Buñuel, ¿no? Y dándolo vueltas durante los años, pero joder, este hombre estuvo aquí y Berlanga estaba haciendo esas películas y él lo sabía. Y yo creo que vio que el cine que estaban haciendo Berlanga y Azcona en ese momento era una seria competencia y que para gracioso ya estaba él, ¿sabes? Entonces prefirió no hablar de ellos, o sea, como si no existieran. Y esto yo creo que tanto Berlanga como Azcona eran conscientes, porque o sea, no hablaban de ello y no iban a reclamar nada, ni no tienes por qué decir que alguien hable de ti ni que te haga la propaganda, pero que de alguna forma lo sintieron. ¿Sabes que a Buñuel se le puede reprochar eso? Tiene tanto sentido del humor como ellos, ¿no? Pero se le puede reprochar eso mismo, esa misma de... Es una pequeña mezquindad, a veces todos tenemos esto, sí, todos, ¿no? Es una pequeña mezquindad de no decir a alguien que sabes que te hace competencia, de no decirle qué bueno eres porque es como que te cuesta y te duele decirlo. Es muy humano eso, ¿no? Y Buñuel lo tuvo con Lorca en su momento, luego ya se le pasó. Y luego ya mataron a Lorca y él, o sea, y habló de su amigo con una lealtad, etcétera. Pero en su momento fue muy cruel con él y probablemente es que veía en Lorca algo que le podía hacer una serie, aunque no perteneciera a lo mismo, pero que en talento le podía hacer una serie de competencia. Sí, no sé, bueno, pues ahí había más cosas en lo de Lorca probablemente, no solo el talento. Bueno, y la no, claro, había más cosas, pero es esa cosa de no concederle a alguien no sé, el piropo, el decirle esto que has hecho es muy bueno. Sí. Aunque no te guste su comportamiento o lo que sea, pero esto que has hecho es bueno. Sí, yo creo que yo eso, quizá me fijo en eso porque siempre me ha dolido la falta de reconocimiento internacional de Berlanga, ¿sabes? Siempre me ha dolido porque, bueno, Azcona, como hacía las películas con Ferreri también, tenía otros sitios por los que, y vivió a caballo de España e Italia los mejores años de su vida y tal, y entonces disfrutó de eso, pero creo que es una gran injusticia que el cine de Berlanga no se conozca como se debería conocer. Vamos a ver si sirven para algo los centenarios, ¿no? Y él decía, Berlanga, se lo escuché ayer, que decía, a mí no me gustan los homenajes, solo disfrutaré en mi centenario porque ya no voy a estar aquí. Entonces, bueno, a ver si esto sirve para algo. Esperemos que así sea. Os agradecemos mucho otra vez haber venido esta tarde a la Academia. Al público le invitamos a seguir descubriendo las películas de Berlanga y acudir a ver la exposición Berlanguiano,